Como pueden ver, entonces el tema del que vamos a hablar hoy es, ok, a mi hijo le cuesta manejar una situación difícil. ¿Qué hago? Vamos a hablar de este tema porque situaciones difíciles o crisis es cualquier situación esperada o inesperada, que planeas o no, que básicamente lo que produce es, ok, cierta dificultad en la persona de acuerdo a si cuenta o no con herramientas. Con la pandemia me di cuenta que muchas personas hablan de salud mental, pocas saben cómo manejarla. Y cuando hablamos de situaciones difíciles, eso me conecta mucho con mi historia personal, lo habrás visto en algunos contenidos en YouTube y en otras redes que he publicado, pero que es importante. Me di cuenta con esa situación que pasó hace 2, 3 años, que en realidad las situaciones difíciles, uno, suceden todo el tiempo, dos, creemos que cuando llegan es que hay que aprender a manejarlas, pero podemos aprender a nutrirnos de herramientas antes de que sucedan. Es decir, prepararnos no solo física, sino mentalmente para. Así como la ardilla va guardando avellanas, nueces, para cuando llegue el invierno y no espera que llegue el invierno para comenzar a guardarlas, así, digamos, es la idea que hagamos nosotros. Y muchas veces no podemos acompañar a esos hijos cuando viven una situación difícil porque nosotros no tenemos ni siquiera las herramientas, ¿sí? Entonces, por eso vamos a hablar de este tema de cuando a tu hijo le cuesta manejar una situación difícil a través de 3 claves. Clave número 1, ¿cómo percibimos una situación difícil? Que es un poco lo que estábamos hablando ahorita. Básicamente me he dado cuenta que percibimos una situación difícil como una situación que en realidad no tiene trascendencia, ¿no? Supuestamente. Que no, yo cuando la viva voy a buscar formas de manejarla. Y claro, por eso es que muchas veces termina siendo tan difícil poder manejar esas situaciones cuando llegan, porque espero a que llegue para saber manejarla y pues no es la idea. Así como cuando va a nacer un bebé, ¿no? Y la mujer, digamos, está embarazada y preparan, no sé, la maleta con las cositas principales, así también es importante con las situaciones difíciles o crisis. ¿Cómo las percibimos entonces? Percibimos muchas veces cuando son situaciones inesperadas y por tanto no planeadas y que en muchas ocasiones dejan heridas, cicatrices y yo tiendo a llamar esas crisis traumáticas dentro del workshop guiando caminos. Básicamente percibimos esas situaciones difíciles cuando son así inesperadas y no planeadas como un obstáculo, ¿sí? Un obstáculo que viene a arruinar ya sea la vida de los hijos, ya sea mi vida, ¿sí? Como algo que claramente no quería que pasara, pasó y, ay, ¿ahora qué hago? ¿No? Y claro, muchas veces se tiende a tener esta mirada de acuerdo a la evaluación interna que se hace de si se cuenta con esos recursos o no. A menor edad, pues claramente menos herramientas se tiene para afrontarlos. Pero la idea no es esperar que tus hijos entonces tengan, no sé, 30 años o más para saber manejar una situación difícil, porque entonces sus primeros de 20 a 30 años, ¿cómo va a manejarlas? Claramente varía la forma de afrontarla de acuerdo a la edad, sí, pero sí es importante irlos nutriendo de herramientas. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, en ocasiones tendemos a percibirlas como una oportunidad cuando son situaciones de cierta forma buscadas, planeadas, esperadas. El cambio de casa, el inicio de un nuevo jardín o colegio del hijo, la separación, un divorcio, un nuevo trabajo. Porque claro, son cosas que planeé, son cosas que de cierta forma busqué, son cosas que de cierta forma deseé que sucedieran, ¿sí? Y pues a la hora de la verdad, digamos que pues eso es fundamental tenerlo en cuenta, ¿sí?
Porque desde ese lugar, al percibir esas situaciones de crisis como una oportunidad, pues nos damos cuenta, ok, es que viene a enseñarme algo, ¿sí? Viene a, llámese, ayudarme a nutrir mi caja de herramientas, a ayudar a nutrir la caja de herramientas de mis hijos, a mostrarme tal vez algo en lo que tengo que prepararme y tal vez no me había preparado hasta ahora, ¿sí? Pero claro, cuando vemos las situaciones como esas situaciones difíciles o crisis, como esa oportunidad, es porque son situaciones que, de cierta forma, como te decía, buscamos, deseamos que llegaran, incluso atrajimos a la vida. ¿Mm? Importante tener eso en cuenta. Entonces, ¿hasta qué punto tus hijos y tú perciben esas situaciones difíciles como un obstáculo o como una oportunidad? Importante entrar a reflexionarlo, ¿sí? Clave número 2, entonces, ¿por qué le cuesta a tus hijos? Aquí es importante que sepas que a tus hijos les cuesta poder manejar una situación difícil porque, claro, uno, no le han enseñado a reconocer y saber expresar sus emociones. Dos, al cerebro humano le cuesta esa sensación de incertidumbre, esas cosas que se salen de lo esperado. Es difícil para el cerebro entender eso, adaptarse, afrontarlo, manejarlo. Tres, a tus hijos les cuesta manejar esas situaciones difíciles porque cuando tiene un comportamiento difícil por esas situaciones, papá grita, mamá grita, o tratan de castigar o de extinguir esos comportamientos que para ellos son no deseados o no considerados malos. ¿Por qué le cuesta a tus hijos manejar una situación difícil también? Porque en realidad no aprendimos a prepararlos para reconocer que a veces hay cosas que suceden y deseamos que sucedan, a veces hay cosas que suceden y no deseamos que suceda, pero pues lo importante es aprender de cada una de esas situaciones, ¿no? ¿Por qué otra cosa le puede costar a tus hijos manejar una situación difícil? Porque en realidad por la forma en la que tal vez reacciona papá, mamá, tiende a percibirla como si fuera algo malo, entre comillas, así no lo sea, ¿sí? Importante tener eso en cuenta. ¿Por qué otra razón a tu hijo le puede costar una situación difícil? Porque en realidad tendemos a darle una mirada muy negativa a todo eso que sucede alrededor, ¿sí? Que si tu hijo come, no come, duerme, no duerme, se comporta de X o Y forma, ¿no? Tendemos a querer castigar, extinguir, controlar. ¿Por qué muchas veces le cuesta a tu hijo manejar una situación difícil? También porque su cerebro es inmaduro. Su cerebro a menor edad más inmaduro es. Termina de desarrollarse a los 25 años, entonces niños y adolescentes tienen cerebro inmaduro, ¿sí? Por tanto, les cuesta manejar esas situaciones difíciles. Claro. Clave número 3 entonces. ¿Cuál es entonces, Gina, el mensaje real detrás de una situación difícil? Pienso que el mensaje real detrás de esas situaciones difíciles es, ok, reevaluar a nivel interno con qué recursos cuento, ¿no? Y cuando eres papá, ¿cierto? Cuando eres mamá, reevaluar eso no implica solo para saber manejar o no esas situaciones difíciles mías, sino también para saber manejar o no esas situaciones difíciles que viven mis hijos. ¿Cómo puedo acompañarlos? ¿Sí?
El mensaje real entonces es, ok, cuento como mujer o como hombre, con papá, con mamá, con las herramientas para manejar esa situación difícil o no. Y si no cuento, ¿qué me falta? ¿O qué debería reforzar? Haz de cuenta como un plan de mejora constante, como hacen muchas empresas, que incluir, que sacar y qué de lo que me sirve para que tenga mejores resultados puedo modificar o puedo potencializar. Incluir, eliminar o sacar y modificar aquellas cosas que siento que han servido, pero pues puedo implementarlas desde otro enfoque, ¿sí? Y puede que me digas, Gina, pero es que a veces sé manejar esas situaciones, a veces no. Es que a veces mi hijo sabe manejarlas, a veces no. Es como un tiro al aire que no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿ahí qué sería? Ahí sería importante que te des cuenta, ok, ¿por qué le cuesta manejar esas situaciones difíciles a tus hijos? ¿Cuál sería el mensaje real detrás de la situación difícil? Okay. Necesito nuevas herramientas para saber acompañar a mis hijos cuando vienen esas situaciones difíciles, ¿sí? Importante revisar eso. La cuestión no es tratar de huir o no de esas situaciones, porque igual van a suceder así tratemos de huir de ellas, ¿no? Sino cuando suceden, ok, ¿cuento con las herramientas o no? Y si son situaciones especialmente planeadas, ¿cómo puedo prepararme para que internamente cuente con las herramientas para vivirlas? ¿O cómo puedo prepararme, digamos, para esas situaciones inesperadas internamente? Así como en varios lugares de Estados Unidos se preparan y tienen un sótano con provisiones para cuando va a haber un huracán. Reflexiona, ¿cómo puedes prepararte y preparar a tus hijos si viven o no un desastre natural, si viven o no un evento violento, si viven o no una situación traumática? Importante reflexionar eso. Básicamente eso es lo que quería compartirte el día de hoy. Cuéntame aquí abajo opiniones, experiencias, comentarios que tengas sobre este tema y un abrazo grande. Chao.